La madrugada del 26 de septiembre, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, se dirigían al municipio de Iguala en donde partirían a la Ciudad de México para participar en las marchas conmemorativas del 2 de octubre, cuando fueron atacados por policías municipales presuntamente ligados al grupo criminal Guerreros Unidos. 2 meses después de los hechos, en noviembre de 2014, la entonces Procuraduría General de la República proclamaría haber llegado a la verdad histórica: los 43 estudiantes habían sido entregados al crimen organizado e incinerados en un basurero de Cocula, hipótesis que fue descartada por expertos internacionales, poniendo en jaque la credibilidad de altos mandos. A 5 años, las investigaciones siguen sin dar resultados y las familias de los estudiantes siguen buscando respuestas. Un grupo de entre 13 y 16 personas causaron una masacre en el Casino Royale, al poniente de la ciudad de Monterrey, al causar intencionalmente un incendio que hasta la madrugada del 26 de agosto había dejado al menos 52 personas muertas, 12 y 10 lesionados. Minutos antes de las 2 de la tarde, más de 12 personas integrantes de los Zetas junto a alguno de sus jefes se reunieron en el restaurante El Gran Pastor, que se encuentra en la avenida Gonzalitos, cerca de la avenida San Jerónimo, en la ciudad de Monterrey. Para las 3 de la tarde salieron del restaurante con dirección a una gasolinera para cargar bidones con gasolina, posteriormente se enfilaron a la avenida Gonzalitos, con dirección al casino. Dos sismos timbraron al centro y al sur del país en septiembre de 2017. El primero ocurrió a las 23:49 del 7 de septiembre, su magnitud fue de 8.2 en la escala Richter, la cifra más alta registrada en México desde 1932 y tuvo epicentro en Pijijiapan, Chiapas. La Coordinación Nacional de Protección Civil confirmó la muerte de 96 personas. 12 días después, el 19 de septiembre, justamente a 32 años del terremoto de 1985, un sismo de magnitud 7.1 con epicentro en Axochiapan, Morelos, sacudió el área metropolitana. Protección Civil confirmó 369 víctimas mortales. 228 en la Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 15 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca. Los sismos movilizaron a las autoridades y, en especial, a miles de ciudadanos que salieron a ofrecer ayuda, como voluntarios o con sus donativos. El 18 de enero de 2018, el gobierno de López Obrador lanzó una convocatoria para contratar a 2.000 conductores para las nuevas pipas que compraría su administración, a fin de garantizar el abasto. Ese mismo día, por la tarde, en Tlahuelilpan, Hidalgo, pobladores acudieron a llevarse combustible de una toma clandestina en un ducto de Pemex, conocido coloquialmente como huachicol, lo que provocó una explosión que mató a más de 135 personas debido a la gravedad de las quemaduras de los lesionados. Fue el episodio más doloroso, porque costó muchas vidas, declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador en su discurso por el primer año de gobierno. La tragedia del mercado de San Pablito o explosiones de pirotecnia de Tultepec ocurrieron el 20 de diciembre del 2016 a las 14:51, en el mercado de San Pablito ubicado en el mencionado municipio del Estado de México. 42 personas murieron y decenas resultaron heridas. La causa de la explosión es desconocida, pero fuentes preliminarmente afirmaron que la pólvora inició la explosión. Domingo Negro, fue llamado cuando estallaron toneladas de pólvora y material pirotécnico en 2 locales de la calle Antonio Plaza, que dejó 72 personas muertas y 350 heridas, produciéndose la peor catástrofe sufrida por Celaya en la época contemporánea. La causa de la explosión es desconocida, pero fuentes preliminarmente afirmaron que la pólvora de los fuegos artificiales encendió la explosión. Se informó que hasta 300 toneladas de fuegos artificiales estuvieron presentes en el mercado.
En ese lapso, decenas de afectados, entre lesionados, viudas y huérfanos aún buscaron la justicia en contra de los responsables, pero solo hubo una persona sancionada, la dueña de la abarrotera Celaya, Angélica Vargas Bocanegra, quien fue condenada a 10 años y 4 meses de prisión, los cumplió en 2018 y quedó libre. No hubo reparación del daño a los afectados luego de agotarse las instancias legales, tanto en lo penal como en lo civil. El 18 de enero de 2017, dentro de un aula del Colegio Americano del Noroeste, en Monterrey, Nuevo León, un estudiante de 15 años, sacó un arma y abrió fuego contra la profesora y otros 3 compañeros de su grupo. Después, cargó la pistola nuevamente y la accionó contra sí mismo, perdiendo la vida horas más tarde en el hospital. La profesora, de 24 años, murió 2 meses después en el hospital. Mientras que los otros 3 alumnos lograron sobrevivir milagrosamente, aunque 2 de ellos con daño neurológico. De acuerdo a las investigaciones, el padre del menor es aficionado a la cacería y fue él quien le enseñó a manejar armas, aunque nunca se la proporcionó. Este tipo de violencia fue inédito en el país, por lo que obligó a las autoridades de educación a establecer medidas de seguridad para evitar nuevos incidentes. El incendio de la guardería ABC ocurrió el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, México. En el incendio fallecieron 49 niños y 106 resultaron heridos, todos de entre 5 meses y 5 años de edad. Ocurrió al propagarse un incendio de una bodega contigua del gobierno del estado de Sonora, siendo gobernador del estado Eduardo Bours Castelo y la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa y alcalde de Hermosillo en ese entonces Ernesto Gándara Camou. La estancia infantil privada funcionaba por el modelo de subrogación por el Instituto Mexicano del Seguro Social desde el 6 de agosto de 2001. La masacre de la familia Levarón ocurrió el 4 de noviembre de 2019 cuando presuntos miembros del crimen organizado atacaron y dieron muerte a un grupo de mujeres y menores de edad pertenecientes a la familia México-estadounidense de credo mormón Levarón, en una intrincada zona de la Sierra Madre Occidental en las inmediaciones de la comunidad de La Mora, municipio de Bavispe, en el extremo noreste del estado de Sonora y muy cercano a sus límites con el de Chihuahua. Los atentados del 15 de septiembre de 2008 en Morelia fueron una serie de ataques terroristas cometidos en contra de la población civil en la ciudad de Morelia, México, durante la ceremonia del 198 aniversario del Grito de Independencia en pleno centro histórico de la ciudad. Ningún grupo u organización se adjudicó como autor de los atentados, que son los primeros de su tipo en la historia de México. De acuerdo con las primeras investigaciones, todo parece apuntar que fueron ejecutados por algún cártel del narcotráfico contra los cuales el gobierno mexicano libra una guerra desde diciembre de 2006. Los ataques consistieron en las detonaciones de 2 granadas de fragmentación en 2 puntos del centro de la ciudad, en la Plaza Melchor Ocampo, a un costado de la Catedral de Morelia y casi enfrente del Palacio de Gobierno de Michoacán, en la Plaza Melchor Ocampo, y en el cruce de la Avenida Francisco y Madero Poniente, la principal arteria vial de la ciudad, y la calle Andrés Quintana Roo a un costado de la Iglesia de la Merced. Estas explosiones se produjeron cuando en el área centro de la ciudad, cerrada al tráfico vehicular para la realización del acto, cuando se encontraban reunidas alrededor de 30.000 personas para la ceremonia. Poco después de 23 en punto, tras la última arenga del gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, se escucharon 2 explosiones casi simultáneas entre la multitud, aunque al principio se creyó que se trataba de la explosión accidental de cohetones o petardos, pero minutos después las autoridades empezaron a percatarse de la magnitud del ataque. Tras el atentado 3 personas fallecieron, pero en la madrugada del 16 de 4 de septiembre de los heridos graves también se convirtieron en víctimas mortales del acto. El número oficial de heridos ascendió a los 132, entre ellos diversas personas que perdieron las extremidades. La explosión del Hospital Materno de Coajimalpa fue una explosión ocurrida el 29 de enero de 2015, a las 7:15 causada por una fuga de gas de un camión que abastecía al hospital.
El conductor y sus ayudantes conectaron la manguera a los tanques de la cocina, pero apenas habían iniciado la descarga cuando el gas empezó a escapar. Trataron de controlar la fuga pero no pudieron hacerlo, llamaron a los bomberos que llegaron en pocos minutos, además de policías y empleados del gobierno capitalino. Pero el gas ya se había dispersado por el hospital que para ese momento empezaba a desalojarse. El olor del combustible se extendió por las casas vecinas, algunas incluso a más de 100 metros de distancia. Pasaron unos 15 minutos desde que empezó la fuga cuando la cisterna estalló. La onda expansiva derribó el área de urgencias médicas y la zona conocida como Los Cuneros, el lugar donde se atendía a los recién nacidos. El saldo fue de 7 muertos y 54 personas heridas. La tarde del 17 de octubre de 2019 abrió un momento de crisis para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que un operativo para arrestar a Ovidio Guzmán desató hechos de violencia en Culiacán, Sinaloa. Las autoridades mexicanas desplegaron acciones contra el hijo del Chapo para cumplimentar una orden de aprehensión del gobierno de Estados Unidos, pero se enfrentaron con la reacción de integrantes del cártel de Sinaloa. Durante esa jornada en la capital de Sinaloa, hombres armados incendiaron vehículos, bloquearon calles y atacaron viviendas de soldados. El Gabinete de Seguridad ofreció una primera versión de los hechos, en la que aseguraba que elementos federales habían encontrado a Ovidio Guzmán mientras realizaban un patrullaje de rutina. Sin embargo, las autoridades poco después se desdijeron de esa relatoría y reconocieron que desde el principio buscaban arrestar al hijo del Chapo, quien ya fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. El gobierno de México difundió un video en el que se ve a Ovidio hablando por teléfono con sus aliados y pidiendo que se pusiera fin a la violencia. Ya paren todo, ya tranquilos, ya ni modo, se le escucha decir en la grabación. Ante el nivel de violencia en Culiacán, el presidente López Obrador dio la orden de suspender el operativo, según lo reconoció entonces el propio mandatario. López Obrador sostiene que si no hubiera tomado esa decisión se habría puesto en riesgo la vida de hasta 200 civiles. El saldo oficial de esa tarde de violencia fue de 8 personas fallecidas, un civil, un guardia, un interno y 5 agresores, 19 bloqueos, 14 agresiones a elementos de la Guardia Nacional y 7 militares heridos. Del costo de los daños materiales no se dio a conocer una estimación y tampoco se informó que quienes participaron en las agresiones fueran detenidos posteriormente. No, mi amor. Aquí quédense. Aquí en el suelo. ¿Por qué? ¿Ya se fueron? Vámonos. Hoy no, todavía sigue tirando balazos, güey. Vámonos, hija. Súbete, rápido. Eso. Rápido, mi amor. Rápido. Pues es que siguen escuchando balazos, ¿no? Súbete. No sé, mi amor. Agáchense, sale. Váyanse en el suelo, aquí. Aquí los dos. Se lo siento para adelante. Ya nos vamos, mi amor.